Ya habíamos hablado antes de por qué usamos el lenguaje inclusivo. Ahora vamos a hablar de cómo se usa. Todo esto que vamos a decir nos vamos a basar en la guía del lenguaje inclusivo que hizo la Asamblea No Binaria. Te la dejamos adjunta en la descripción por si la querés leer. Como hemos hablado, el lenguaje inclusivo tiene un uso como generalizador. Es decir, lo que busca es que haya una igualdad de jerarquía entre la presencia del hombre y de la mujer. ¿Qué pasa si hay un grupo que es de 20 mujeres? Se dice ellas. Pero ¿qué pasa si en ese grupo de 20 mujeres se suma un chabón? Bueno, entonces esa palabra se transforma en ellos. ¿No es un poco raro que porque se sume un solo hombre de la nada, todas las personas de ese grupo son masculinas? Eso es porque la presencia del hombre se prioriza por encima de la presencia de la mujer. También se puede usar en personas individuales que pueden ser personas no binarias, es decir, que usan pronombres neutros, que allí en todo caso lo que estamos haciendo es respetar su identidad. El lenguaje inclusivo se usa solamente cuando estamos hablando de personas. Esto es importante porque, como hemos dicho en el video anterior, no es les bases o les botelles, porque lo que nos interesa a nosotros es generar una igualdad de jerarquía entre el género masculino y el femenino e incluir a las personas no binarias. Entonces, sería un poco ridículo aplicarlo también a los objetos que nosotros podemos ponerle un pronombre en el habla, pero no les afecta realmente, como hemos mencionado. Eduardo, están muy concentrados algunos o algunas o algunes en el tema de la justicia, muy concentrados. No, si me vas a hablar en idioma inclusivo, me levanto y me voy. El presidente habla así. La pregunta hoy, ¿qué curva te preocupa más, la inseguridad o la pandemia? Ahí está. A ver, votá. Escuchame una cosa, ¿quién puso botes? Es votos. ¿El que escribió eso? ¿Dónde dice botes? No, boats. En inglés. Boats. Boats. Son votos. No era inclusivo. Bueno. Termina el... ¿Estás obsesionado con el tema del lenguaje inclusivo? ¿En qué momentos usamos lenguaje inclusivo? Por ejemplo, en los pronombres. Estos pronombres pueden ser, por ejemplo, los personales, es decir, el elle, el elles, demostrativos, este, ese, aquel, aquelles, posesivos, mie, tuye, suye. Se usan pronombres numerales, primere, segunde, tercere, primeres, o sea, lo mismo con plural. En indefinidos, misme, ningune, interrogativos, quiénes, cuántes, exclamativos, quiénes, cuántes, y relativos, el le cual, cuye, quiénes, les cuales. También se usa en sustantivos, adjetivos y modificadores. De nuevo, siempre que nos refiramos a personas, es decir, decimos chiques, no decimos le mese, decimos la mesa. Ejemplos de este uso del lenguaje inclusivo puede ser, por ejemplo, qué lindo bebé, ¿es tuye? Como una forma de no aplicarle un género al bebé. Fui le primere en llegar, porque eso sería en el caso en el que una persona que usa pronombres neutros llega primero a un lugar. ¿Cuántos vamos a hacer en la fiesta? Es decir, ¿cuántas personas, sin poner en relevancia si son de género masculino, femenino o no binario? Ahora, hay algunas letras que cuando están pegadas a otras letras cambian su uso, es decir, por ejemplo, no es lo mismo GE que GUE, que uno sería G y otro sería G. Así que, para respetar la pronunciación, podemos decir que, por ejemplo, cuando una palabra termine con una sílaba cuya consonante es la letra C, se transforma en una Q. Por ejemplo, simpatique. Ellas son simpátiques. Cuando una palabra termina con una sílaba con G, se transforma en GU. Por ejemplo, mague, amigue. Cuando una palabra termina con gua o guo, al GU se le agrega una diéresis, es decir, por ejemplo, antigüe. En caso de que el femenino de una palabra termine con A, pero en el caso de los masculinos termine con una consonante, lo que se hace es agregar una letra E. Por ejemplo, trabajadore, traductore, profesore. Cuando una palabra ya termina con E, porque algunas palabras no tienen pronombres, como por ejemplo valiente, inteligente, entonces la palabra se queda como está. Hay casos especiales que está bueno mencionar, como por ejemplo lo que sucede con la palabra sadres. Estamos acostumbrados a que cuando hablamos de mamá y papá decimos padres, a pesar de que hay un hombre y una mujer. Entonces lo que se usa es una X para reemplazar la consonante y es sadres.
Hay algunas palabras que no tienen una regla específica de cómo se usan en inclusivo, como puede pasar con la palabra rey, reina, actor, actriz, príncipe, heroína, que la modificación por género es tan grande que todavía no hay acordado cómo se puede modificar para que esas palabras queden en inclusivo. Incluso que una palabra con género masculino termine con E, como por ejemplo los pibes, para utilizarlo en inclusivo hay algunas personas que lo dejan como están y dicen les pibes, para dar un ejemplo, pero hay gente que decide modificarlo y dice pibis. Espero que esta guía rápida del uso del lenguaje inclusivo te ayude a comprender mejor cómo se utiliza para no cometer estos errores de que, por ejemplo, digamos, no sé, todos les niñes o todes los niños, porque o sea, tiene que ser un uso continuo, no tenemos que ir variando. Y puede ser algo que tome tiempo, pero personalmente creo que es algo que vale la pena que sumemos a nuestra habla. Así que bueno, espero que les guste este video y les mando saluditos.